Les decía que ahorita saliendo del hospital, para serle bien honesto, fue que el Señor me dio esta palabra. Salía de compartir con Olga y salí tan edificado que en el estacionamiento, y me perdonan que le diga que este mensaje lo recibí apenas ahorita, pero es la verdad. Dios hace así a veces conmigo y me pone en esa desesperación que llega el domingo y no sé ni de qué voy a predicar. Pero Él es tan bueno que faltando apenas unos minutos te da el mensaje. Los que son predicadores aquí entienden, o si alguna vez le ha pasado eso, porque uno lleva toda la semana orando y pidiéndole a Dios el mensaje el domingo: Señor, que tú nos quieras hablar, que tú no los quieras hablar, y el Señor a veces no te dice nada, te habla pero no el mensaje. Pero de momento en un estacionamiento pasa algo y ahí a sola me habla a través de la primera epístola de San Pedro, el capítulo 1. Dios me llevó a este pasaje. Le invito a que esté sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Yo quiero leer los primeros 8 versículos con ustedes, aunque no vamos a tocar los 8 versículos. Queremos también ser entendidos. Hay una brigada de trabajo que vinieron desde Virginia a instalar esos aires acondicionados y nos van a hacer de electricidad. Y necesitan apagar todo esto para poder trabajar, y vamos a ser entendidos hoy. ¿Está bien? Así que les pido que cuando terminemos, vamos a hacer algo antes de terminar, vamos a dar unos anuncios, pero cooperemos para que ellos puedan entrar de inmediato, porque tienen que hacer esa electricidad para regresarse a Virginia. O sea, estamos hablando de 10, 12 horas de viaje. ¿Ok? Así que vamos a ser considerados con ellos, que nos están haciendo muy buen trabajo. Pero dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, gracias por esta tu palabra toda poderosa, que nos hace, Señor, renacer. Es por tu palabra que tú todo lo creas, y por tu palabra todo subsiste, y te ruego que como tú la pusiste en mi corazón, me permitas predicarla, Señor, con claridad, con vehemencia, con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. La victoria sobre el sufrimiento. ¿Por qué este pasaje?
Dios me lo ministra en el corazón, porque vi los efectos de lo que hace la comunión y el sacrificio de Jesucristo en el corazón de alguien que está en sufrimiento y en dolor. Y aunque uno dirá, bueno, yo no estoy hoy en un hospital, yo no estoy con una seria enfermedad, creo que todos los que estamos aquí en una u otra manera hemos experimentado o estamos experimentando algún tipo de sufrimiento. Sufrimiento quizá en cuerpo físico, sufrimiento quizá a veces emocional, por algún trauma, alguna necesidad, sufrimiento de consecuencias de decisiones que hemos tomado, sufrimiento del tipo que sea. Yo creo que todos aquí hemos sido experimentados o estamos experimentando sufrimiento. Y cuando se está en esa condición, muchas veces cuando la desesperanza ataca, el desconsuelo te quiere arropar el corazón, la congoja, la agonía, la angustia, la tristeza se puede intensificar y profundizar. Y entonces eso produce desesperanza, eso produce incertidumbre, inseguridad. Y uno dice, ¿qué estará pasando? Pero aquí es donde la palabra del Señor nos consuela, nos conforta y nos habla. Esta epístola que el apóstol Pedro escribe va dirigida a gente que estaba sufriendo y gente cristiana que estaba sufriendo. Fíjate que está dirigida a los expatriados de la dispersación. Y aunque eso incluía y hablaba a los judíos, también incluía a todos los hermanos, gentiles también. ¿Por qué? Porque por la causa de Jesucristo y por este evangelio nosotros vamos a ser perseguidos. Por sostener y mantener la fe en lo que Cristo ha hecho, nosotros vamos a padecer. Por llevar el nombre del Señor en nuestros corazones y vivir para Él, el mundo nos va a aborrecer y nos aborrece. Las autoridades van a seguir legislando leyes en contra de la iglesia, en contra de los principios bíblicos. Y es la iglesia y los cristianos, tú y yo, los que estamos llamados y tenemos el poder para permanecer de pie y estar a la vanguardia de todo lo que la Biblia dice ante estos legisladores y ante esta gente que hacen leyes en contra de la iglesia del Señor. Por ende, eso nos va a causar a nosotros sufrimiento, eso nos va a traer a nosotros batallas y luchas, eso nos va a llevar a nosotros quizás a tener que huir y dejar lo que amamos y dejar lugares o dejar gente que nosotros amamos atrás. Y cuando digo atrás no es con desprecio, sino que no pudiéramos seguir con ellos porque no estarían en comunión espiritual. Y todo eso duele. Y todo esto que le digo es característico de una persona expatriada. Un expatriado es uno que teniendo patria vive en otra y se tiene que adaptar a las leyes, a las normas, a lo que esa otra patria establece. Y fíjate que literalmente cuando nosotros estamos hablando aquí, cada uno de nosotros tenemos una propia patria. Todos los que hemos inmigrado, legal o como sea, no estamos en nuestras patrias donde nacimos y estamos aquí. Aquí hemos tenido que adaptarnos, acostumbrarnos y a vivir conforme a lo que ya en esta patria hay. Y fíjate que aún los que son de esta patria también sufren. Porque los que están en su propia patria natal muchas veces sufren y ven cómo su propia patria natal se va decayendo, se va yendo por el abismo, va perdiendo principios y valores. Así que esto nos incluye y nos envuelve a todos. Por eso esta epístola habla a todo cristiano. Y fíjate que dice que el que iba a llevar esta carta llevaba una ruta. Dice que esa ruta era por unos sitios que se llamaban el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero aunque esa era la ruta que iba a tomar el emisario, el que iba a llevar esta carta, era una carta para que se estudiara, se leyera y se recibiera en todas las iglesias. Era una carta para que todo cristiano leyera, como nosotros estamos leyendo hoy y estamos compartiendo este pequeño párrafo
de la introducción y del saludo del apóstol Pedro en esta primera carta que él escribe bajo inspiración divina. Ahora, Pedro dice unas cosas en estos primeros versos muy profundas y son muy consoladoras. Él dice que esta gente expatriada, que están en sufrimiento, que están siendo acosados, perseguidos, huyendo, con dolores, con luto, porque han visto cómo le matan familiares por la causa de Cristo, han tenido que dejar sus tierras, su familia, sus comodidades, su lenguaje, su cultura, su dieta, todo, están expatriados. Hermano, él les dice algo: ustedes han sido elegidos. Elegidos. Fíjate de qué manera tan maravillosa la enseñanza, el consuelo de la elección divina toca el corazón de uno que está en sufrimiento. Lo que pasa es que a nosotros no nos hace lógica, porque para nosotros algo elegido es algo que no debe pasar ningún tipo de daño. Pero esa es la elección humana. Que la elección humana está basada en percepción, en favoritismo, en placer, en gusto, en lo que me agrada. Nosotros se nos olvida que cuando Dios eligió, lo hizo por amor a sí mismo. Lo hizo no solamente porque Él sabía, conociéndolo todo en su omnisciencia, que ese ser humano elegido iba a poner su fe en Jesucristo, sino que también Dios lo elige, no porque Dios sabe una elección o una decisión de antemano, porque Dios quiso escogerlo en su acto soberano. La elección tiene un doble aspecto: el que Dios sabe la decisión, pero también tiene el aspecto de su decreto de elección. No es la decisión del hombre la que somete el decreto divino, es el decreto divino el que ya trabaja y de antemano preparó la elección del que va a decidir. Por eso es electo. Y nosotros, en sufrimiento, en dolor del que sea, no hay una enseñanza, no hay un principio bíblico que nos dé más consuelo, que el Espíritu Santo utilice, que el saber que aunque estemos sufriendo, estemos pasando vicisitudes, pruebas, por el decreto electivo de Dios, las promesas de Él, el cuidado de Él, la palabra de Él, el amor de Él, la gracia de Él, el confort de Él ya está en nosotros y nos va a llevar al otro lado, nos va a dar la victoria en medio del sufrimiento. ¿Quién garantiza eso, pastor? Preguntará usted. Yo no te lo garanticé. Cristo lo hizo. Cristo dijo: a los míos nadie los arrebata de mi mano. Nadie. No hay dolor, no hay nada. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Dijo: lo pasado, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados, la vida, la muerte, tribulación, angustia, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La elección es consoladora. La elección no es para pecar. La elección no es para vivir licenciosamente, pecando, descansando en una falsa paz. Porque soy electo, peco. Porque soy electo, no peco. No busco pecar.
Y fíjate que el texto nos lo dice: elegidos según la presciencia de Dios, porque Dios lo sabe y porque Dios ya lo decidió. Pero mira lo que dice: en santificación. No es en pecado, es en santificación del Espíritu Santo. El que es electo tiene consuelo, porque el Espíritu Santo es su consolador. No se vence el sufrimiento por determinación. No se vence el sufrimiento meramente porque yo sé lo que tengo que hacer. No se vence el sufrimiento porque alguien me ayude. No se vence el sufrimiento, como dicen allá los brasileños, para que pares de sufrir, y te dan un pañito con agua y cositas y una rosa y un amuleto, un crucifijo, un escapulario, porque yo tengo la Biblia abierta en la cama, en el dash del carro. Se vence el sufrimiento porque el que venció el sufrimiento mora en ti y en mí, que se llama Jesucristo, en la persona, en la manifestación del Espíritu Santo. Toda la expresión y la manifestación de la deidad están en este versículo que Pedro nos presenta. Esto es profundo. Él dice aquí: según la presciencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu y rociado con la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, indivisible, todo trabajando, perfecta armonía, singular armonía para el consuelo de los que sufren. La elección te trae consuelo. Tú dirás: varón, ¿cómo yo voy a ser elegido si yo vivo en pecado? Pues yo te tengo bíblicamente una noticia. Si tú vives en pecado y oyendo esta palabra hoy, dentro de tu corazón Dios pone la convicción de que estás en pecado, y Dios produce en ti el anhelo y la necesidad de arrepentimiento, porque tú eres elegido. ¿A qué, pastor? A vivir en santidad para Él, a vivir en obediencia para Él. Meramente por mi decisión, no meramente por tu decisión, sino por lo que sigue diciendo el texto, porque entonces eres rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué efecto tiene ser rociado con la sangre de Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pedro habla de rociar con la sangre de Cristo? Que no es otra cosa que limpiar, que la sangre de Cristo limpie. Pero tú, usando la figura antiguo testamentaria, cuando se rociaba, la sangre del cordero en el Antiguo Testamento se utilizó en 3 ocasiones, o en 3 ocasiones se usaba. Una, cuando se limpiaba a los sacerdotes para el ministerio, se les rociaba con sangre. Cuando se ordenaban. Otra, para el sacrificio que se hacía por la expiación del pecado. Y otra, cuando se establecía el pacto. Pero las 3 veces. Y Pedro aquí lo que está diciendo es: Dios te elige en medio del sufrimiento, sabiendo que vas a sufrir, sabiendo que estás pasando por lo que estás pasando, pero en Él estás seguro. El Espíritu te consuela, el Espíritu te santifica estando en el sufrimiento. Usa el sufrimiento para santificarte, y la sangre de Cristo te limpia
de todo pecado. Establece un pacto contigo y te ordena para que le puedas servir. Mi hermano. Y esa es la introducción de Pedro nada más. Eso es el hola, ¿cómo está? Dios te bendiga. No quiero hablarte mucho de Pedro porque se me acaba el tiempo. El mismo que negó a Cristo, el mismo que caminó por el agua, el mismo que fue elogiado y el mismo que Satanás habló a través de él, el mismo que fue restaurado públicamente, el mismo que cortó orejas, ese mismo. Ahora dice: Pedro, piedra pequeña, apóstol de Jesucristo. Y la autoridad que Dios le dio no era cuestionada, porque comió con él, porque caminó por encima del agua con él, porque lo vio resucitado, porque el Señor se le presentó a él individualmente resucitado, porque fue el hombre más corregido por Cristo de todo el cuerpo de los discípulos, pero fue el más elogiado. Fue al único que se le dijo: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Fue a quien se le dio la revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue ese Pedro. El tiempo no me da para hablarte de él. Cuando cobardemente lo negó, dijo que no quería mencionar ni su nombre. Fue el que dijo: yo voy a estar contigo aunque todos te dejen, y lo negó 3 veces. Ese Pedro. No un discípulo que el Señor en la Biblia se manifestara y se registrara más diálogo con ese discípulo que con Pedro. Lo vio transfigurarse, lo vio aparecer en medio de un cuarto, lo vio ascender al cielo. Se le inspiró la palabra y dijo: los que sufren, aún el sufrimiento Dios lo usa para santificarlos y para establecerlos, porque son electos. Eso fue lo que yo le pude compartir a Olga. Yo le decía a Olga: Olga, yo no lo tengo todo descifrado y yo no sé qué decirte. Lo único que yo te puedo decir es que los electos sufren, y en medio del sufrimiento Dios nos purifica. Eso nos lleva a nosotros no renegar cuando se sufre. Hay gente que reniega, hay gente que hasta maldice, hay gente que cuando las cosas no le han ido bien en la iglesia maldicen al hermano, aún a Dios. Reniegan, se enojan porque no entienden. El que no entiende que cuando sufre Dios tiene un trato con él es porque no entiende que ha sido electo. ¿Sabe que por esto es que hay tanto falso evangelio por ahí, tanta falsa enseñanza, y se ha mercadeado con el sufrimiento de la gente? Porque como a nadie le gusta sufrir, te venden un aspecto de un falso evangelio, que para tú dejar de sufrir o tú parar de sufrir, tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y la gente, después que hace esto, aquello y lo otro, se dan cuenta que el sufrimiento no para y son engañados. Y le quitan su dinero, y le quitan su tiempo, y le destruyen su fe, y le presentan un Dios falso, y los vuelven idólatras, y los vuelven seguidores, y los vuelven religiosos, cuando la elección vino para libertarnos. El asunto es que nosotros queremos juzgar a Dios cuando Él elige.
Esa es la arrogancia del hombre. Entonces nosotros decimos, no es justo que Él escoja a unos sí, otros no. ¿Quién eres tú para decirle a Dios el Creador por qué Él lo hizo así y con quién lo hizo así? El profeta Isaías dijo, le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Contenderás tú con tu hacedor? Preguntó Dios al pueblo, cuando el pueblo lo cuestionaba a Él por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son barro en mi mano, y yo hago del barro lo que quiero, porque soy el divino alfarero. Y tengo vasos de honra y tengo vasos de deshonra, y a ambos los uso conforme a mi designio. Eso es lo que al hombre no le gusta, por nuestra arrogancia. Porque tú me tienes que explicar por qué. Dios no tiene que explicárnoslo. Dios no tiene que explicárnoslo. ¿Alguna vez tú le has dicho a tu muchachito o muchachita chiquitito, cuando te dice, ¿y por qué tú haces eso? Y dice, porque sí y ya. ¿No es verdad que lo hemos hecho? Dios no lo dice con esa grosería de nosotros, pero nos lo dice porque yo soy Dios. Porque Él fue el que dijo, yo a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Él lo dijo y no le pidió permiso a nadie, ni perdón. Y usted dirá, ¿y en qué esto me consuela a mí? En que si tú sufres y tú estás sufriendo y hoy tú estás en Cristo, o hoy tú vienes a Cristo, tú eres electo por la gracia de Él, porque no es porque tú y yo lo merecíamos, no es porque Él vio algo en ti y en mí especial. Su elección no es condicionada a hombre, es solo a Él. Él le dijo al pueblo, yo escogí a vosotros por amor a mí mismo, porque ustedes de los pueblos eran el más insignificante de la tierra. Por eso Pablo dijo que Él escogió, pasado, escogió de lo vil, de lo débil, de lo necio, de lo menospreciado del mundo, de lo vil. Ya lo escogió, no es que lo va a hacer, es que ya lo hizo. Eso consuela. Eso te da fuerza. Por eso Él le dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto da paz. Esto da paz. Cuando te dan la mala noticia, cuando te dan el diagnóstico, cuando no ves al ser querido, o sabes que le va mal a un ser querido, cuando eres recipiente, víctima de maltrato, de atropello, de abuso, de injusticia, de trauma, de chiquito, de chiquita, de gente con quienes tú tenías confianza y debieron haberte cuidado y no lo hicieron, de gente que debió haber estado en tu vida y te abandonaron, como a mí. Cuando se rompe el corazón, o nos rompen el corazón, sí, es ahí que nuevamente la gracia y la paz por haber sido electo por Dios el Padre, consolado por el Espíritu y lavado en la sangre de Jesucristo, te consuela y te ayuda. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando no sabemos qué hacer, cuando creemos que todo está trancado, y tú sigues perseverando, tu perseverancia y la mía es obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Porque la carne es imposible que persevere en Cristo. En lo único que el hombre podría perseverar es en el pecado. Porque para pecar sí perseverábamos.
una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y buscábamos pecar. Eso era lo que hacíamos. Pero ahora en Cristo, esta perseverancia es solo el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Porque no estuviéramos aquí. Estuviéramos sabrá yo dónde. Pero por su gracia y por su amor, estamos en victoria sobre el sufrimiento. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Termino. Pedro dijo que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuche, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. No fue que tú y yo quisimos renacer. No, pastor, a mí se me hace más fácil entender que es que yo quise renacer. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Quizás es lo que tú quieres entender. Porque se nos hace difícil entender la elección y el consuelo y el efecto que ella tiene en nosotros. Ahí dice el texto, en todas las versiones y en los textos antiguos, que Él nos hizo renacer. Es un acto de Él en nosotros. Y ese hizo es un verbo. Ese hizo es un verbo que se ejecuta esa acción y hace un producto. Cambia una condición, porque te dice que hizo renacer. Y esa decisión de hacer ese verbo, de ese hacer, la tomó Él. Porque el texto dice que Él nos hizo renacer. Yo sé que esto es consolador, pero a la misma vez choca. Porque uno dice, ay, yo pensé que era yo. Aquí tú y yo lo único que podemos hacer es, bajo una decisión influenciada por el Espíritu, poner la fe que Él nos da como regalo en Jesucristo. Porque aún la fe que ponemos en Él no la dio. Porque tú y yo nacimos sin fe. No, pastor, yo nací en la iglesia. Tú naciste sin fe. Tú naciste, tu papá yendo a la iglesia. Pero tú tuviste que haber recibido fe en algún momento de tu vida para creer en Jesucristo. Pero papá y mamá me enseñaron. Ellos te enseñaron las cosas de la iglesia. Pero para renacer de nuevo, tiene que haber sido un acto divino. Renacer no ocurre solamente por sentarte en la banca de la iglesia. Renacer no ocurre solamente porque te pares aquí a predicar. Renacer no ocurre meramente porque yo asisto y entro por esas puertas. Renacer ocurre cuando el que te elige hace que tú y yo renazcamos de nuevo, nos regenera. Eso único lo puede hacer el que da vida, porque la regeneración, el renacer, incluye resurrección de un alma, de un espíritu que está muerto en delito y pecado. Y el único que lo puede hacer renacer es aquel que tiene el poder para dar vida. Porque un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Esto es maravilloso. Hoy salimos de aquí vencedores ante el sufrimiento. Esto el Espíritu Santo lo puso en la boca de Pedro para darle consuelo a los que sufren. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Yo esperaba que él dijera, pobrecitos, benditos, déjame ver cómo le ayudo, le voy a mandar una ofrenda. Pedro dijo, elegido en santificación. Dios bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por su misericordia. Y mira lo que dice, para una esperanza.
viva, no una esperanza demente. Por eso te dice la palabra viva, porque hay gente que se autoengaña en falsas esperanzas, pero aquí te dice una esperanza viva, segura, que tiene efecto. Por ahí se vende como esperanza sueño. Sueño es sueño. Esperanza viva es esperanza viva. La esperanza viva tiene un efecto en el que la recibe. El sueño es una ilusión. Sueños van y vienen. Sueños se desvanecen. Los sueños, cuando la persona se despierta, ya se le fumó. La esperanza viva está contigo en medio del sufrimiento. La esperanza viva es lo que nos mantiene aquí esperando, en esa esperanza que Él venga a buscarnos, que vuelva a Él a esta tierra, aleluya, y a darnos a nosotros junto con Él esa vida eterna, aleluya, que hoy nosotros tenemos garantizada, pero aún no la estamos experimentando, la estamos experimentando a cabalidad. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo? El evangelio no es juego. El evangelio no es religión. Mira por qué esa esperanza es viva. Y mira por qué eso puede ocurrir en nosotros. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección garantizó, selló esa esperanza viva y ese renacer de los electos. Si Él no hubiera resucitado, esto sería bla, 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 bla. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo y de verdad tendríamos que echar la Biblia al bote de basura. Fuera un libro más. Es así de serio. Dile al que está a tu lado: bienvenido a la casa del alfarero. Díselo. Por eso el eslogan aquí es: tu vida es su vasija. Él es el que forma una vasija. Tu vida y la mía son una vasija en las manos de Él, en la casa del alfarero. Pastor, pero mientras yo sufro en esta tierra, está bien todo eso que tú me dices, oye, muy bonito, pero yo ahorita, lunes, tengo que enfrentarme, tú no sabes a qué. Yo cuando salga de aquí, tú no sabes lo que me espera, tú no sabes lo que yo estoy viviendo en casa. Cuando yo, primeramente, no quiero llegar ni a mi casa, y cuando llego me da hasta miedo abrir la puerta, porque lo que encuentro al otro lado no me gusta. Tú estás ahí parando, diciéndome esto, soy muy bonito. Pues yo te tengo que hablar a ti algo que estás pensando así, y me alegro que me preguntara. Gracias por la pregunta. Esa esperanza viva no solamente para que tú la escuches aquí y vayas emocionado o motivado por ahí, y al rato tengas el mismo miedo con el que llegaste aquí, o el mismo dolor con el que llegaste aquí. Escucha, el texto dice, no yo, esto aquí, que es la palabra de Dios, dice esto, que todo eso es para una herencia. Herencia. Entonces ahora yo te pregunto a ti, ¿sabías tú que tú tienes herencia? Y esa herencia es incorruptible. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que la corrupción no te la puede quitar. Porque las de aquí de la tierra, un abogado corrupto te roba una herencia. Un primo, un hermano, un tío corrupto te roba una herencia.
Yo tuve en oficinas de abogados donde se discutían herencias de mi familia. Tuve un tío que se robó la herencia mía que me dejó mi papá, porque la de aquí, y mira que yo lo sufrí, y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es injusticia. Y aquí cuando uno llega y dice, Señor, ¿por qué a mí? Yo soy tu hijo. A mí no me pueden hacer esto. Y reprendí al diablo, y como quiera el diablo se la robó. Ah, pues ya no tienes poder. Ah, pues esto es una mentira, porque el diablo te lo robó como quiera en la cara. No. ¿Tú sabes lo que hacía el Señor en eso? Santificándome. Y me llevó aquí y me dijo, la herencia incorruptible es la mía, la de la tierra es corruptible. Tú tienes que experimentar y sufrir eso para que tú entiendas la diferencia. Porque cuando nos hablan de herencia, cuando oímos esta palabra herencia, lo primero que pensamos es dinero, plata. Y esta herencia no es de plata, porque para donde tú y yo vamos no hay que comprar. Porque no hay que comprar, porque no habrá necesidad. Tú no tendrás que comprar más una medicina, que no te vas a enfermar. Eso es parte de la herencia. Tú no vas a tener más dolor. Eso es la herencia. Tú no vas a tener más sed, más hambre. Esa es la herencia. Tú no vas a tener miedo a la muerte. Esa es la herencia. Tú no vas a tener más llanto. Tú no vas a tener que comprar ni Kleenex. Alaba. ¿Para qué quiere dinero? Si para donde vamos no lo necesitamos. Pastor, ¿y cómo me alumbro? La luz de Él será nuestra lumbrera. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Él será nuestra lumbrera. No hay que pagar luz, biles, agua, nada. Mi alma alaba a Dios. ¿Para qué piensas en plata cuando te hablan de herencia? Lamento haberte explotado la burbuja. I'm sorry, bust your bubble, como dice el americano. No está hablando de herencia de esta. Está hablando de vida eterna, de algo que la corrupción ya no existe. Que ya no se contamina, dice incontaminada. No habrá una motivación contaminada en esa herencia. Todo es puro. Dice que esa herencia es inmarcesible, no se daña. Dice, escucha, reservada en los cielos para nosotros. Es que la herencia es de arriba, no es de aquí. Te lo está diciendo en los cielos. Pero mira qué palabra importante. Reservada. Ahora yo te voy a explicar y ya terminé con esto. ¿Cuándo es que en un restaurante, en un hotel, en algún lugar que tú y yo llegamos, te tienen una reservación? ¿Qué hay que hacer primero? Tienes que llamar y reservar la mesa o el cuarto. Tienes que pagar y poner crédito, tarjeta. Lo primero que te dicen es, estoy listo para su número de tarjeta. Muy amable, pero te dicen, tienes que identificarte, tienes que pagar y tienes que llegar al sitio que reservaste. Tú no puedes reservar en el Holiday Inn y llegar al Hampton Inn. Si reservaste en el Holiday Inn, tienes que llegar al Holiday Inn, porque ahí es que tienes reservación.
No puedes llegar al otro hotel de al lado. Ah, pero hotel es hotel. Tú reservaste aquí. Cuando la Biblia dice que esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, está reservada en los cielos, es porque ya en el cielo está tu nombre. Ya pagaron por ti y ya ese es el destino al que tienes que llegar. Cosa que cuando se pasa lista, si pudiéramos decir, el nombre tiene que estar ya inscrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Desde antes esto. No, es que aquí no salga consolado, hermano, en medio del sufrimiento hoy. Y dice que los que se hallaron su nombre inscrito. Mira lo que no dice escrito. Inscrito. Esto es inscripción. Yo no sé qué dice escrito, no dice inscrito. Dice, es lo mismo, no es lo mismo escribir que inscribirte. A ti te inscribieron, no solamente te escribieron. Inscritos en el libro de la vida, gozan y tienen esa herencia. Pero esa herencia no se le va a dar allí inventada en el momento, ya está reservada. Tú dirás, varón, ven acá, que tú me estás diciendo a mí que yo tengo ya un lugar reservado y una herencia de todo esto que dice la Biblia en el cielo. Si tú eres electo, sí. Por eso no hay sufrimiento en esta tierra que pueda ser mayor que lo que ya Dios hizo contigo. Y eso, en Él es que somos más que vencedores. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Cuando esto se vive, se entiende y en la fe se recibe, no hay sufrimiento. Pueden pasar pruebas, pueden haber duras, pueden tomarse decisiones malas, porque como humano, en el crecimiento, en la santificación, se manifiesta debilidad, se manifiestan áreas en nuestra vida que nosotros creíamos que teníamos bajo control, y en un sufrimiento nos damos cuenta que no. Y uno toma decisiones y uno se lamenta de esas decisiones y uno tiene que, aquí vamos de nuevo. Pero a los elegidos, por la presencia de Dios, la misericordia, la gracia y la paz les es multiplicada. Renacieron de nuevo, han sido sellados con sangre en pacto, en sacerdocio y en sacrificio. Y la herencia ya está reservada en los cielos. Por eso cuando seamos puestos a prueba por el fuego, nuestra fe sea probada por el fuego de la prueba, por el sufrimiento de la prueba, estemos con mucho gozo. En vez de renegar y en vez de lamentarnos y en vez de estar pateando piedras en el camino y latas vacías, regocíjate y hagamos lo que ahorita decía, canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate. Y fíjate que ese cántico que cantaban los judíos, los hebreos, era cuando estaban en cautiverio. Canta, canta. En este día, hoy aquí, esto es vida o muerte, esto es o te quedas con herencia o no, la de los cielos. Porque hay gente esperando herencias en esta tierra, están esperando que se muera el papá, el tío, el abuelo, que es millonario, porque están esperando eso para la herencia, le cuentan hasta los días. Cuando caen en el hospital se lamentan, pero a la misma vez dicen, estoy más cerca del cheque.
Ay, vamos a ser honestos. Esa herencia aquí, esa es la de aquí, esa es corruptible. Y esa está contaminada, ¿ves? Esa se dañó. La del cielo no. Porque es según Cristo. Y Él es perfecto. Y Él no es corrupto. Y Él te ama. Porque Él te escogió. Habrá esa vida aquí para Cristo hoy. Que en su corazón hoy dice, reconoce, se arrepiente de sus pecados y dice: yo soy un pecador que necesito salvación. Porque yo así no voy a seguir, no puedo seguir. ¿Estará esa vida aquí hoy? Si esa vida está aquí hoy, yo te llamo en el nombre de Jesucristo y te invito a que recibas a Jesucristo en tu corazón. Si tú crees en Él hoy, es porque Él te dio fe para creer en Él. ¿Está esa vida aquí? Si está aquí, levanta la mano. Si hoy tu vida tú se la das al Señor. ¿Dónde estás? Levanta tu mano y dale tu vida a Cristo. Por la gracia, por ese favor inmerecido. Tú y yo no merecemos salvación. Nunca, nunca, nunca. El que cree aquí que merecía ser salvo está equivocado. Se equivocó. La gracia Dios se la dio a gente pecadora que ni lo buscaba, que ni lo amaba. Y Él le dio la gracia. Si hoy en tu corazón tú sientes convicción de pecado, levanta tu mano y dale tu vida a Cristo. No te vayas perdido o perdida de este lugar. No te vayas con esa carga y esa atadura y ese vacío que la religión no llenó, que el mundo no ha llenado, que el placer no ha llenado, que nada en esta tierra lo ha llenado. Nada, 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 nada. Dale tu vida a Cristo. Dará esa vida hoy aquí. Te está llamando el Señor a perdonarte, a salvarte, a limpiarte, a inscribirte en su pacto. Padre, yo ruego por todos los que sufren, mis hermanos y hermanas que solo tú sabes que sufren, pero tu palabra hoy nos ha consolado, nos ha vivificado. Tu palabra hoy, Señor, nos da la fuerza para saber y entender y caminar en victoria en medio de ese sufrimiento. Hoy salimos aquí no llenos de orgullo porque hemos sido electos. Salimos con una humildad reverente, pero a la vez segura de que porque hemos sido electos, tú estás con nosotros y no tenemos que temer. La elección no es para enorgullecernos. Tú nos elegiste para que fuéramos dependientes de ti. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Nada. Señor, hoy en este día nos salimos de aquí gritándole al mundo, restregándole en la cara lo que tú has hecho con nosotros. Nos salimos de aquí compartiéndolo con ellos, diciéndole: Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo. Pero como tú lo sabes, si tú crees, tú eres salvo. Si tú pones tu fe, la con fe que Él te ha dado en Él, su sangre te limpia de todo pecado y te perdona de toda iniquidad, de los pecados pasados, de los presentes y de los que vamos a cometer. En Cristo estamos seguros, por eso somos vencedores y estamos en victoria en medio del sufrimiento. Yo quiero, Olan, José está ahí.